Hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. ¿Cómo se sienten? ¿Con sueño? Según la Biblia, para nosotros, ¿qué es este día? Es un día santo. ¿Y cómo debemos de venir a la iglesia? Felices. ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos, me siento feliz porque pudimos consolidar la visita a la iglesia de San Juan de los Merinos y gracias a Dios pudimos estar aquí hoy. Hermanos, me gusta venir aquí a esta iglesia porque me siento como en familia. Nosotros como predicadores nos hacemos responsables de lo que decimos, no de cómo la gente lo percibe. La obligación de nosotros como predicadores es enseñar lo que dice Dios en su palabra. Porque la palabra de Dios es que verdad. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos en tu día santo. Bendice a cada hijo tuyo. Bendice a los niños. Bendice las visitas para que podamos estar en reverencia. No por causa del predicador, sino por causa de tu presencia. Bendice nuestro intelecto y nuestro corazón para que podamos ser receptores de tu palabra y que podamos ser humildes para aceptar la exhortación o la corrección a través de tu palabra. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, según la Biblia, ¿a qué iba Cristo a la sinagoga? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Iba a enseñar ¿qué? La ley y los profetas. O sea, Cristo se reunía ¿para qué? Para estudiar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Para qué los adventistas nos reunimos el sábado? ¿Para qué? Para alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Dice Lucas 4, 16 al 18 de que Cristo, cuando fue a la sinagoga, en un día sábado, le dieron ¿qué? El libro del profeta Isaías. Y empezó ¿qué? Saben de que no a cualquiera le daban ese privilegio de poder leer en una sinagoga la ley y los profetas, la Torá. Solamente lo hacían los rabinos. O sea, de alguna manera, los fariseos consideraban a Cristo un rabino. Pero es interesante, Cristo nunca jamás había ido a estudiar a la escuela de los rabinos. Pero ¿por qué razón los fariseos consideraban a Cristo como un rabino? Rabí, maestro. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a eso. Si Cristo nunca fue a una escuela de los rabinos, ¿por qué los fariseos consideraban como rabino a Cristo, como un maestro? Ahora, quiero que usemos como base Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Vamos a tener una clase profunda de Biblia. Vamos a enseñar lo que dice la Biblia. Los hermanos que me conocen saben de que me gusta hacer estudios profundos de la Biblia. En esta ocasión de eso vamos a hablar. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hablando de Cristo. Hermanos, ¿tienen conmigo el texto bíblico? Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, o sea, ¿qué significa en los días de su carne? Está hablando de la humanidad de Cristo, de su ministerio como humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos creen de que Cristo es Dios? Amén. Pero Cristo, para poder alcanzarnos, se hizo hombre. Y dice el libro de Hebreo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿a qué se refiere
acá el escritor de Hebreo, cuando dice que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, ¿a qué evento se está asociando esta palabra? ¿O cuál es la referencia de esta palabra? ¿En qué momento Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima? Que llegó a un extremo que sudó gotas, sudor y sangre. ¿En qué evento es que Cristo clamó amargamente, con lágrimas, que hasta sudó una mezcla de sudor con sangre, lo que se le conoce como hematedrosis? Fue en el huerto de ¿qué? Del Getsemaní. Noten que el escritor de Hebreo está haciendo una alusión a lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Ahora la pregunta es, Cristo, cuando dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, ¿lo hizo como Dios o como hombre? Como hombre, porque Dios no llora, Dios no derrama tampoco lágrimas, ni tampoco clama. ¿A quién le va a clamar Dios? A nadie, si Él es el soberano, creador de los cielos y la tierra. A Él le claman. Pero ¿por qué Cristo aquí dice que estaba clamando? Porque es una referencia a los días de ¿qué? De su carne, como hombre. Y dice, y a causa de su temor reverente, noten que Cristo tenía un temor reverente. ¿En dónde encontramos esta frase en Apocalipsis? En el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dale gloria. La palabra temed es del griego fobeo, que significa respeto, reverencia. Y siempre en la Biblia el temor de Dios se asocia con respeto, reverencia y obediencia. Pero noten que aquí el escritor de Hebreos se lo aplica a Cristo. Y fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Cristo tenía temor a Dios. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Noten qué interesante. Cristo aprendió ¿qué? La obediencia. Pregunto, ¿será que Dios necesita aprender de alguien? No. Pero ¿por qué Cristo aprendió la obediencia? Porque está hablando ¿qué? En contexto de ¿qué? De su humanidad. Dice, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora la pregunta es, voy a hacer preguntas cauciosas. Quiero que se concentren porque algunas veces hago preguntas para ver si ustedes están concentrados. Y piensen antes de responder. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. ¿Los bebés que nacen en este planeta Tierra nacen aprendidos? Pregunto. ¿Los que hoy son doctores nacieron siendo doctores? ¿Cómo llegaron a ser doctores? Aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Los que son ingenieros, ¿cómo llegaron a ser ingenieros hoy? Aprendiendo. ¿Saben de que nadie nace aprendido? Por ejemplo, a mí me gusta el arte, yo me gusta dibujar mucho. ¿Cuántos saben de que yo pinto? ¿Saben de que algún hermano me dice, este hermano Rafael ya nació con ese don? Nadie nace pintor. Nadie nace. Se forma el talento. Con la práctica se hace la persona profesional. Se aprende. Todos aquí en esta tierra aprendemos. Y aquí dice el escritor de Hebreos que Cristo aprendió la obediencia. Pregunto. ¿Cristo traía la Biblia en la mente? ¿Cuánto creen de que Cristo traía la Biblia en la mente? Ya lo puse que pensar, va. ¿Alguien tiene valor de responder? ¿Cuántos creen de que Cristo ya traía la Biblia en la mente? No estamos leyendo el texto, lo que dice, que aprendió la obediencia. Significa que Cristo no traía la Biblia en la mente, la aprendió.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón Cristo, cuando venía Satanás, decía, escrito está? ¿Será que Cristo desde que nació traía los textos bíblicos en la mente? Dice que los fariseos se quedaban atónitos ver de que un niño, un adolescente, podía refutar a los doctores de la ley. ¿Por qué un niño, un joven, sabía más que los rabinos? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermanos, nadie nace obediente. La obediencia no se hereda, se aprende y se cultiva. Aquí va la pregunta. Hermanos, ¿están aquí todavía o ya se fueron? ¿Qué hubiese pasado si el Padre Celestial hubiese entregado ese bebé a un par de borrachos para que lo criaran? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese sido Jesús cuando hubiese crecido? ¡Borracho! ¿Por qué razón el Padre Celestial entregó ese bebé a José y a María? ¿Por qué razón? ¿Quieren saber por qué? Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Interesante. ¿Quién fue el primer maestro o la primera maestra de Jesús? ¿Quién fue? María. Sus padres. O sea, Cristo, escuchen lo que voy a decir. Aquí he sacado una lista de cosas. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre increíble. Cristo es nuestro modelo. ¿Por qué Cristo decía, escrito está? Debatía con los fariseos. Enseñaba perfectamente sobre la ley y los profetas. El sermón del monte, que le llamamos sermón, no tendría que llamarse sermón, sino es una enseñanza del monte. Dice en el capítulo 5 y el capítulo 8 es el mismo sermón. En el capítulo 5 Cristo sube y en el capítulo 8 baja del monte. ¿Saben qué es lo que está haciendo Cristo en ese monte? Enseñando sobre qué? La ley y los profetas. Una vez un hermano, ya varios me lo han dicho, hermano Rafael Díaz, usted ya me aburre tanto que predica profecía del santuario, hábleme del evangelio, me dicen. ¿Sabe cómo contesto yo? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Predicar doctrina y enseñanza es predicar evangelio. ¿Qué predicaba Cristo? Enseñanza, doctrina. Lo que pasa es que nos hemos confundido que predicar el evangelio es como lo predican en las iglesias protestantes, que gritan, hablan de prosperidad, hablan de que le soñaron con la mujer del prójimo. Cuando hablamos de evangelio es hablar de doctrina, enseñanza. O sea, lo que estoy haciendo acá en este púlpito de San Juan de los Merinos es que estoy predicando el evangelio, porque el evangelio, ¿qué es? Enseñanza. Cuando vemos el sermón del monte es una enseñanza de la ley y los profetas. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo Jesús llegó a conocer tanto de la ley y los profetas? ¿Será que Cristo andaba
con una Biblia debajo del brazo como andamos nosotros? ¿Cómo es que Cristo llegó a saber tanto de Biblia? Cristo predicaba profecía. Mateo 24, un tremendo sermón de profecía bíblica. Noten, entonces, ¿qué predica el evangelio? Predicar doctrina, profecía y enseñanza. Cristo podía cantar. ¿Saben de qué dice el libro de San toda la gente? Que Cristo, cuando estaba ayudándole a su papá, ¿de qué trabajaba Cristo, hermano? ¿Ah? Carpintero. Dice el libro de San toda la gente que Cristo, cuando estaba haciendo una mesa o una silla, Cristo cantaba himnos. Y dice el hermano Elena de White que Cristo cantaba precioso, tenía una voz preciosa. La pregunta es, ¿Cristo desde que nació ya podía cantar? Vamos a ver esa respuesta que nos da la Biblia y el Espíritu de Poesía. Cristo sabía cantar. Cristo tenía un carácter manso y humilde. Noten, Cristo se congregaba en la sinagoga todos los sábados. Pregunto, Cristo, ¿cómo supo eso de que era importante congregarse en la sinagoga? Sabía expresarse con los demás. Tenía buenos modales. ¿Cuántos creen de que Cristo tenía buenos modales? Era una persona educada. Tenía buenos modales. Era amable. Era sabio e inteligente para responder. Dice que los fariseos, ¿cómo se quedaban cuando escuchaban las respuestas de Jesús? Se quedaban admirados. Tremendo. Era prudente. Era temperante en su alimentación. La pregunta es, ¿cómo Jesús aprendió eso? ¿Será que desde bebé ya lo traía programado en su cerebro como una computadora? ¿Será que Cristo ya traía un chip ahí en el cerebro que decía todo eso? No. Vamos a ver cómo Cristo lo llegó a aprender todo eso, incluyendo la obediencia. ¿Cuántos creen de que Cristo obedecía los mandamientos? Pero Dios no necesita obedecerle a nadie. ¿Pero por qué Cristo obedecía los mandamientos? Porque estaba como hombre. ¿Saben de que hay algunos cristianos de otras iglesias que dicen así? Cristo vino a abolir la ley. ¿Cuántos han escuchado eso? Es una herejía diabólica, una doctrina diabólica. Cristo lo que vino a hacer es magnificar la ley de Dios, hacerla más perfecta. Según la Biblia, Cristo obedecía los mandamientos porque aprendió la obediencia. Juan 15:10 dice la palabra de Dios así. Noten, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que ahora entendemos lo que significa que Cristo aprendió la obediencia. Pero dice el texto, la aprendió. Por ejemplo, ¿cómo nosotros aprendimos a multiplicar y a restar? ¿Será que nacimos con el álgebra? ¿Hay alguien que me pueda corroborar acá de que los niños cuando nacen traen un álgebra en la mente? ¿Cómo es que aprendimos a multiplicar y a sumar? Yo lo aprendí ¿de qué? De mi profesor. O significa aprender. Alguien aprende del que le enseña. La pregunta es, ¿Cristo de quién aprendió? Claro que lo aprendió de Dios, pero es una respuesta parcialmente correcta. Porque Cristo en esta tierra vivió como hombre, no como Dios. Por lo tanto,
¿quién fue el maestro de Cristo en esta tierra? Yo me quedé impactado cómo la sierva del Señor amplía la Biblia. ¿Sabe quiénes son los que critican los escritos de Elena de White? ¿Sabe qué personas son los que critican? Ahora voy a hablar aquí con toda libertad, hermano, porque me gusta hablar, me pica la lengua por hablar. La gente que critica los escritos de Elena de White son porque son grandes ignorantes y porque nunca los han leído. ¿Saben de que esta mujer tenía luz de Dios? Miren cómo dice ella, cómo fue la educación de Cristo y por qué el Padre les entregó ese bebé a José y a María. ¿Cuántos creen de que José y María eran borrachos? ¿Verdad que José y María se echaban los tapis de vez en cuando? Digo eso porque hay cristianos que dicen, no, hermano, usted es muy legalista, hermano, que no mira que 3 o 4 cervezas son buenas para la sangre. Y allí es donde se agarran los mormones y los testigos de Jehová, que hay que tomarse de vez en cuando un tapi. Hermanos, ¿cuánto creen de que José y María eran cristianos de verdad? ¿Cuánto creen de que José y María eran cristianos de verdad? Entonces la pregunta es, Jesús, todos esos modales y la Biblia, ¿de quién la aprendió? Noten cómo dice el libro Deseado a toda la gente, página 49 hasta la página 50. Deseado a toda la gente, página 49 hasta la página 50. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de su facultades y contemplaba la perfección de su carácter. O sea, que la misma madre veía cómo ese niño iba creciendo. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de ese niño que no tenía otro padre que Dios. ¡Wow! O sea que Dios le dio sabiduría a María para que María instruyera ¿qué? Al niño en buenos modales. O sea que María sabía perfectamente que qué día tenía que congregarse en la sinagoga. ¿Cuántos creen de que María iba a la sinagoga los sábados? Saben de que los católicos discuten eso, hermano, y no lo saca ahí de esa casilla. Que María aquí, María allá. Aman tanto a María que hasta en el rosario la mencionan más que al Padre Nuestro. Aman tanto a María que no hacen lo que María hacía. Saben de que María era una fiel guardadora del Shabbat. Saben de que María obedecía los mandamientos, incluyendo el sábado. ¿Cuántos creen de que a María le gustaba estudiar la Biblia? ¿Cuántos creen de que María hacía el culto familiar? ¿Cuántos creen de que María tenía buenos modales y era amable y cortés? El niño lo aprendió de su madre. Página 50 del Deseado a toda la gente dice: el niño Jesús no recibió instrucciones de las escuelas en la sinagoga. Su madre fue su primer maestra humana. Wow, hermano. ¿Cómo dicen amén? ¿Quién fue su primer maestra humana de Cristo? Su madre. De los labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés,
le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, o sea que María se ponía al niño en sus piernas y le enseñaba que la ley y los profetas, todos los días. Con razón, este niño crecía en conocimiento. Con razón, este niño, cuando debatía y enseñaba, decía, escrito está. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Van a disculpar, hermanos, porque algunas veces uso palabras muy tajantes, pero hay que decir la verdad. Hoy en día, ¿qué es lo que saben más los niños? ¿De qué saben más? ¿Qué es lo que hacen los papás? Miren, hay papás de que para que los dejen tranquilos en ver la novela, La Pasión de Gavilanes, ¿qué es lo que hacen los papás? ¿Les compran un qué? Un celular. ¿Para qué? Para entretenerlo. Y les están destruyendo el cerebro. Porque en el celular ven perversidades. Y como la mamá, por estar viendo la novela, no le importa que el niño esté metido en un cuarto viendo TikTok. Y hablo de hijos de padres adventistas. Haga la prueba, pregúntele a un joven, ¿a dónde está el versículo Jesús lloró? Le va a decir en Apocalipsis. No saben nada. Estamos creando una juventud de ignorante. Pero Jesús conocía la Biblia al revés y al derecho porque lo aprendió ¿de quién? De su mamá. Y dice la cita. Dice, al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtener de tal fuente, porque Dios era su instructor junto con María. Interesante. Y sabe, hermanos, que Cristo sabía más que los fariseos. Y por eso es que, mire, hermano, usted lee en el libro de Sea toda la gente, dice que cuando Cristo se perdió supuestamente en el templo, los padres encontraron al niño con los maestros de la ley. Imagínense un niño hablando con los maestros de la ley. Quiero que se imaginen lo que está pasando acá. Dice el Espíritu por allá que el niño había acorralado a los maestros de la ley. Y dice el deseo a toda la gente que dice que cuando llegó un momento donde Cristo los puso rabiosos a los fariseos. Lean, ¿cuántos han leído el deseo a toda la gente? Y dice que el hermano de Ellen G. White dice que Cristo, cada cosa que los fariseos querían imponerle al niño, Cristo lo rebatía y les decía, escrito está. Porque dice ella que los fariseos querían meterle las tradiciones a Cristo, querían que Cristo aceptara las tradiciones. Y Cristo los refutaba con la Biblia. Y dice que eso los puso furiosos a los fariseos. Y dice el Espíritu por sí que cuando vieron de que no podían convencer al niño, fueron a ponerle quejas a José y a María. ¿Y saben cómo llegaron diciendo? Hermano, yo cuando leo esos libros me quedo impactado cómo escribe esa mujer. Dice que llegaron a ponerle quejas a José y a María y le dijeron, ese niño es un rebelde, no los hace caso, es un disidente. Porque no se somete a nuestras tradiciones. ¿Por qué razón Cristo no podía someterse a las tradiciones? Porque conocía de Biblia. Cristo conocía la ley y los profetas. Y sabía que lo que enseñaban los fariseos hipócritas era falso, sus tradiciones de hombre. Ahora, ¿saben de que según la ley era obligación que los padres instruyeran desde temprana edad a los niños en la ley y los profetas? Había una oración en los tiempos de los hebreos que se le llamaba Shema. La Shema era una oración que los fariseos y los rabinos repetían antes de empezar a leer la Torá. Y saben de que esa Shema
se tenía que transmitir oralmente de padres a hijos. Y era una obligación que los padres instruyeran a sus hijos en la Torá, en la enseñanza. Y María hizo eso con Jesús, instruirlo en la Torá, en la Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, esta es la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa. Esto es lo que hizo María con Jesús. Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta era la Shema. Lastimosamente los fariseos con el tiempo perdieron de vista el significado de la Shema. Creyeron de que esto se refería a algo externo. Andar la Shema escrita en la frente, dícele, esto lo corrobora también Flavio Josefo, de que dice que los fariseos interpretaron mal la Shema. Ellos creían de que andar la ley en la frente y en la mano se refería a andar un papelito, una tira acá con versículos de la Torá. Andaban también un versículo aquí enrollado en la mano, bajo de la mano derecha, lo que se le conocía como las filalterias. Los fariseos perdieron de vista qué significaba eso. El mensaje de Dios era que esa ley estuviera ¿dónde? En la mente y el corazón. Y ellos la tomaron como literal, externo. Dice el libro Conducción del Niño, página 20, párrafo 2. Jesús recibió su educación en el hogar. ¿Cuál fue la primera escuela de Cristo? En el hogar. Cristo, ¿a dónde aprendió a saludar? ¿A dónde? En el hogar. Cristo, ¿a dónde aprendió a hacerse un corte de pelo como hombre? ¿A dónde? En el hogar. ¿A dónde Cristo aprendió a decir buenos días? Hay hermanos que cuando les encuentran en la calle como que se fueran burros. Disculpe la palabra, pero es bíblica esa palabra. ¿Saben que la palabra burro cuando se aplica a los seres humanos es bíblico? Dice el Salmo: no seas como el buey y la mula. Mire, cuando se encuentran los hermanos en la calle, ni los saludan a uno. Les da vergüenza. Yo conocí a un hermano que antes de que yo lo saludara, él me decía buenos días, porque se avergonzaba que yo le dijera: hermano, Dios le bendiga. Hay hermanos que les da vergüenza que se les diga en la calle Dios le bendiga, se avergüenzan de eso, porque tienen mal testimonio. Cristo, ¿dónde aprendió buenos modales? En el ejército. ¿Verdad que los guardias fueron los que le enseñaron a tener buenos modales? ¿Dónde Cristo aprendió buenos modales? A respetar a las personas. ¿Dónde las aprendió? En el hogar. Y dice ella: Jesús recibió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestra humana. Wow, hermano. De los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo. Vivió en un hogar de aldeanos y con fidelidad y buen ánimo llevó su parte de las cargas de la casa. O sea, Cristo ayudaba ¿qué? En la casa. Noten. Cristo ayudaba en los quehaceres de la casa. El que había sido el comandante del cielo consistió en ser un siervo voluntario,
un hijo amante y obediente. O sea, ¿cómo era Cristo? Obediente que a sus padres. Interesante. Aprendió un oficio. ¿Qué es lo que aprendió? No dice que aprendió TikTok. Dice que aprendió un oficio. Y con sus propias manos trabajó en la carpintería con su padre José. ¿Saben de que yo quisiera? Qué privilegio, hermanos, tener una mesa que Cristo la haya hecho. O una silla de madera. Cristo era carpintero. Aprendió un oficio. ¿Saben por qué es importante que a los hijos se les enseñe a trabajar a un oficio? ¿Saben por qué se forman los delincuentes? ¿Saben a dónde inician los delincuentes? ¿Sabe dónde inician las malas mañas? ¿Sabe dónde se crean los ladrones? En la casa. ¿Saben cómo inicia un ladrón? Robando un lápiz a su compañero. Hay padres que le celebran a sus hijos una mala palabra. Mire qué bonito, ya aprendió a hablar el niño, pero dijo una gran vulgaridad. Pobrecito el niño, se va a molestar las manos, no lo ponga a lavar plato. Hágalo que lave su plato donde comió. ¿Saben por qué Cristo cuando resucitó dobló dice que había un paño que lo dobló? ¿Saben, hermanos, qué es lo que hacemos la mayoría cuando lo levantamos? Dejamos la cama como que si fuera una cama de cuyo. ¿Sí? O sea, Cristo sabía buenos modales, hermano. O sea, si hablamos de Cristo, Él es el hombre por excelencia que debemos de imitar. En todos los modales. Ética, moral, principios espirituales. Cristo es nuestro modelo a seguir. Noten cómo dice esta cita. Saben, hermanos, algunas veces nosotros estamos tan confundidos que creemos de que en las escuelas públicas y en las universidades públicas van a componer a las personas. Gravísimo error. Usted puede pagar las mejores universidades del planeta Tierra, puede mandarlo a la Harvard, a la Andrews, a la Gregoriana, a cualquier universidad más cara del mundo, pero eso jamás va a componer a alguien, porque la primera escuela, ¿saben cuál es? Es el hogar. Y hoy me voy a dirigir a los padres. ¿Saben quién es la culpa de que hayan hijos corruptos? ¿Quiénes son los culpables? ¿Son los padres, bíblicamente? ¿Son los padres? Pregunto, cuando una mamá llora porque su hijo se lo meten a la cárcel, ¿saben que hace poco conoció? Yo creo que ayer fue eso, ayer vi esa noticia, donde a un hijo lo capturaron por andar robando celulares en las unidades de transporte. Y la mamá, cuando se vino a dar cuenta, le dio un infarto y murió, al ver de que su hijo estaba enchuchado. Se lamentan cuando es demasiado tarde. ¿Saben por qué tenemos una sociedad corrupta? La mayoría vienen de hogares disfuncionales. ¿Saben por qué la Constitución Política de El Salvador dice que la familia es la base fundamental de la sociedad? Y yo le voy a añadir más. La familia es la base fundamental aún de la iglesia. Es terrible, hermano. Conducción del niño, página 17, párrafo 1. Conducción del niño, página 17, párrafo 1. Repito para que noten la cita. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. ¿A dónde, Adventista? En el hogar. Allí está su primer escuela.
¿Quién les ha dicho que a la escuela se van a aprender buenos modales? ¿Quién les ha dicho? Yo pasé muchos años en las escuelas y nunca me enseñaron buenos modales, porque allí se va a aprender otra cosa: sociales, matemática, English y muchas otras materias. No esperemos que los profesores hagan el trabajo de los padres. Por eso es que en la educación de los hebreos era bien importante esto, que los padres instruyeran a sus niños en la ley y los profetas. ¿Quién les ha dicho que el ejército va a poder inculcar buenos valores? Tal vez pueden obedecer por miedo para que no lo lleven a la cárcel, pero la gente sigue siendo perversa por dentro. Porque la primera escuela es en el hogar. Y sabe, hermanos, que traer un niño a la vida es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y muchas veces en las iglesias damos por alto esto, la gran educación que tienen los niños, educarlos en el temor de Dios. Saben de que los delincuentes salen de las universidades y de las escuelas. Por eso es que, noten, la primera escuela es el hogar. Allí, dice ella, con sus padres como maestro, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. ¡Wow! O sea que el niño empieza a formar su carácter ¿desde qué edad? ¿Cuál es la edad donde están como esponjas? Dice Elena de White que es de 0 a 7 años, un aproximado. Son como una esponja. Ahí es donde los padres deben de instruirlos, porque ahí se está formando el carácter que será hasta cuando sean viejos. Interesante. Dice, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Yo les hago una pregunta. Si los padres vienen llegando a las 10 de la mañana a la iglesia, ¿a qué hora van a venir los niños también? Si los padres estudian la lección de escuela sabática, ¿qué es lo que va a aprender el niño? Si ven que el padre ora, ¿qué es lo que va a aprender el niño? A orar. Noten que los niños son como una esponja. Aprenden todo lo que ven de los padres. Hay hermanos que solamente les hace falta traer la hamaca y la cama aquí a la iglesia. Vienen a dormir. ¿Qué es lo que va a hacer el niño también? Va a venir ¿qué? A dormir. ¿Han visto ustedes niños que se levantan y andan corriendo acá? Dice Elena de White que eso es satánico. Eso dice Mensajes Selectos que es satánico. Permitir que los niños anden corriendo a la hora del culto, eso es satánico. Pero dice ella, la culpa la tienen ¿quién? ¿Quién? Los padres. ¿Verdad que es bonito leer? ¿Han visto ustedes jóvenes que se levantan y se paran y se levantan a la hora del culto? ¿A quién han visto? A los ancianos de iglesia. Tremendo, hermano. Noten, Consejos sobre Maestros, página 125. Párrafo 2. Esta cita me llamó la atención, hermano. Y esto pongámosle atención. Hermano, nos estamos olvidando de cómo educar correctamente a nuestros hijos. Si no lo hacemos nosotros, el diablo lo va a hacer. ¿Quieren que le lea una cita? Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Hay dos cosas. ¿Educa usted a su hijo o el diablo lo va a educar por usted? Es lógico. Miren la ley que han puesto hoy en la escuela. ¿Acaso es necesario eso, que el ejército haga eso? Esa no es la esfera del ejército. Esa es la obligación de los padres.
Si usted permite que su hijo ande en un estilo hongo, hay que llevar preso aún hasta el padre. Son los culpables los padres. Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es la escuela del hogar, dice ella. Tremendo. Consejo sobre maestro, página 125, párrafo 2. Durante los primeros años de la vida de un niño, su mente es más susceptible a las impresiones buenas o malas. Durante esos años hace progreso decidido en buena dirección o en mala. Por un lado, se puede obtener mucha información sin valor. Por otro lado, mucho conocimiento sólido y valioso. La fuerza del intelecto, el conocimiento sólido, son posesiones que no pueden comprar ni el oro de Ofir. Su precio supera la del oro y la plata, hablando de la educación en el hogar, que los primeros años moldean el carácter del niño. Conducción del niño, página 177, párrafo 1. Las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de la vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Esta cita me llamó la atención, o sea que es más valioso lo que aprende en los primeros 7 años que lo que va a aprender en su vida futura, porque en esos primeros 7 años se moldea lo que será el niño y su carácter y todo lo que él va a aprender y cómo se va a desarrollar en toda su vida futura. Noten los primeros 7 años. Por eso es que dice el proverbio, aún el niño se conoce por sus actos. Hermanos, los padres tienen que tener controlados a los niños, qué es lo que ven, qué es lo que hablan, con quiénes se asocian, qué es lo que dibujan. ¿Analizan ustedes eso? ¿Saben de que en el dibujo un niño estaba plasmando lo que le hacía su tío cuando estaban solos? ¿Saben a qué me refiero? Los padres tienen que estar vigilando a los niños, porque los primeros 7 años son valiosos. Ahora, para terminar, hablemos de Daniel y los 3 hebreos. ¿Conocen ustedes quién era Daniel y los 3 hebreos? ¿A dónde fueron llevados? A Babilonia. ¿Verdad que ellos quisieron ir allá a darse un tour? ¿O los llevaron a la fuerza? Los llevaron a la fuerza. Pregunto, ¿conocen ustedes un dicho que dice que el perico donde quiera que? ¿Será verdad eso? Un hermano me dijo, hermano Rafael, usted es muy drástico, hermano. ¿Qué no ve? Me dice que en Estados Unidos allá es más corrupto y por eso es que mi hijo se va a corromper allá. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que uno se puede corromper porque ese país es muy corrupto? ¿Por qué la gente se va a corromper allá? Porque de aquí va ¿qué? Corrompido. Allá se destapó porque allá nadie lo iba a ver, hablando humanamente. Los que se van a corromper es porque ya van corruptos aquí y no se destapan porque les da vergüenza que los hermanos los vean. ¿Por qué Daniel y los 3 hebreos no se corrompieron en Babilonia? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué Daniel no se contaminó con la comida del rey, no adoró ídolo, ni tampoco Daniel asimiló la música de Babilonia, ni tampoco Daniel y los 3 hebreos no permitieron que esos 3 nombres babilónicos que Nabucodonosor les puso, porque no eran los propios nombres de ellos, sino que eran nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, y después a Daniel se le puso Belsasar, el que custodia el Dios Bel? ¿Por qué Daniel no se dejó moldear por la educación de Babilonia? ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar? ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Venían de un hogar ¿qué? Cristiano, temeroso de Dios. Mire qué interesante, hermano. Si usted tiene un hijo que ha sido criado en buenos principios cristianos, temeroso de Dios, que conoce la ley de Dios,
que sabe que hay que congregarse los sábados porque es el día especial. No tiene que preocuparse si su hijo está allá en Italia, en Brasil, porque conoce los principios cristianos. Integridad, fidelidad. Un carácter a prueba de bala. Noten que los 3 hebreos, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó en el Valle de Dura? ¿Qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor? Si ustedes no adoran mi imagen que he levantado, van a ser echados en un horno de fuego. ¿Cómo respondieron los hombres? ¿Cómo se respondieron estos hombres de Dios? Así como estamos, que hubiésemos hecho nosotros. Yo creo que si alguien nos dice así, nos hubiésemos orinado ahí en ese momento. O las patitas nos hubieran temblado. Nabucodonosor no estaba bromeando. Si no adoran esta imagen, van a ser echados a un horno de fuego calentado 7 veces. ¿Cómo respondieron estos jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Oh rey, mire qué tranquilos, serenos. Oh rey, quiero que sepas que nosotros no adoraremos tu imagen. Aunque Dios nos defienda o no nos defienda, pero no adoraremos tu imagen. La pregunta es, ¿de dónde ellos habían aprendido que solamente a Dios hay que adorar? ¿Lo aprendieron de qué? De sus padres. ¿Y dónde dice eso la Shema? En Deuteronomio capítulo 6. O sea, los 3 hebreos sabían de que el único que merece la adoración, ¿quién era? El gran yo soy. Y lo habían aprendido de sus padres. Venían de hogares cristianos. Tenían un carácter temeroso de Dios. Pregunto, ¿dónde ellos aprendieron a cuidar su cuerpo? ¿Quién les enseñó? Pregunto, si usted toma Coca-Cola, los niños cuando toman Coca-Cola, ¿a quién han visto? ¿Ah? Si los niños quieren comer chancho, ¿a quién han visto? ¿A quién están viendo? Si hay padres que les gusta comer garrobo aún, hablo de padres adventistas que de escondidas comen garrobo y los niños los ven. Si el niño pide garrobo, ¿a quién ha visto? ¿A quién? A los padres. Pregunto, estos jóvenes, ¿cómo sabían de que es importante cuidar su cuerpo? ¿Cómo lo sabían? Dice que no quisieron contaminarse con la comida del rey. Dice Daniel 1:8. ¿Dónde lo aprendieron? De sus padres. Mira qué importante es esto, hermano. Estos temas son importantes. Para que tengamos una iglesia saludable, primero hay que educar a los padres. Todo es así, hermano. La base fundamental es la familia, los padres. Ellos tienen que saber educar y enseñar a los hijos. ¿De dónde los hebreos aprendieron? De que hay que escuchar buena música. ¿De dónde lo aprendieron? De sus padres. Noten todos esos padres. Esto lo corrobora el libro por Profetas y Reyes, página 353, párrafo 2. Profetas y Reyes, página 353, párrafo 2. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían afrontarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte de Babilonia. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa de Babilonia, pero no se contaminaron porque en su hogar habían aprendido hábitos de temperancia. Poderosa cita. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido. ¿De dónde? ¿A quién habían aprendido? A sus padres.
Ahora, ¿saben, hermanos? Pues aunque usted no lo crea, y esto debe hacer que temblemos, ¿saben de que cuando venga Cristo por segunda vez, qué le va a decir a los padres? ¿Qué hiciste con la grey que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Estamos trayendo al mundo hijos que van a formar parte del ejército de Dios o ejército del diablo? Usted está trayendo hijos para que sean una honra para Dios o para que sean parte del ejército del diablo. ¿Para qué va a traer un hijo? Usted, hermana, que está por casarse y por quedar embarazada de su esposo, ¿para qué va a traer ese niño? ¿Para que sea un siervo de Dios o para que sea un agente de Satanás? Este mensaje es para los padres de familia, no es para los niños, porque los niños no saben lo que hacen. Los culpables de la buena educación o de la mala educación, ¿quiénes son? Los padres. Y yo creo que aquí en la iglesia adventista de San Juan de los Merinos hay muchos padres. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Sí? Dios nos va a pedir cuenta de la grey que nos dio. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que estos consejos nos hayan servido para que podamos reflexionar de la importancia de la educación de nuestros hijos. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, vamos a venir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea su nombre. Gracias porque su misericordia es para siempre. Te agradecemos porque hemos sido enseñados y exhortados por tu palabra. Hemos descubierto la gran responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos y que al final tú pedirás cuenta a ellos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tu palabra es una guía segura en este mundo donde hay confusión. Bendice tu iglesia, bendice a cada hermano, a las visitas. Gracias porque fuimos llenos de conocimiento y de consejos sabios de tu palabra. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y tengan un feliz sábado.